mensajes. Dice Beatriz Pajés que a costa de la dignidad de nuestro país, el actual gobierno sacó adelante una negociación. Ganamos, pero ganamos perdiendo. Beatriz Pajés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Gusto en saludarte, mucho gusto. Es un gusto y un placer, pero sobre todo un honor poderte tener en comunicación, Beatriz Pajés, en tu más reciente edición de la revista Siempre, con tu editorial Calibre 45, nos dices, pues nada más hay dos ganadores, Marcelo Ebrard, pero desde luego, pues Estados Unidos. Sí, sin duda, Rodolfo, a mí me parece que la negociación que se llevó a cabo, negociación entre comillas, yo creo que más bien una imposición por parte de Estados Unidos y específicamente de Donald Trump, pues fue apuntar con un revólver a la cabeza de México para obligarlo a acatar la imposición de una política, de una estrategia para detener en el sur a todo el flujo migratorio. Efectivamente, yo creo que en tal caso pudo haber ganado Marcelo Ebrard por haberse convertido ya en una especie de supersecretario, dado que está reuniéndose en una sola persona tanto las funciones de la Cancillería como de la Secretaría de Gobernación, dado que a la Secretaría de Gobernación, como sabes, le corresponde precisamente el tema migratorio. Entonces, bueno, Marcelo Ebrard se convierte de alguna manera, al menos durante unas semanas, en un funcionario indispensable, pero por el otro lado, a costa, por supuesto, de la soberanía y de la dignidad de México. México, en este caso, no solamente no gana absolutamente nada, sino que pierde soberanía, y no solamente soberanía territorial, soberanía fronteriza, sino incluso yo mencionaba ahí en el editorial que si México llega a aceptar la figura del tercer país seguro, tú sabes que eso tiene que pasar por el Congreso, un Congreso federal dominado por Morena, que es un partido al que seguramente el presidente López Obrador le va a ordenar, en su caso, aprobar la figura del tercer país seguro. Entonces, pues ahí también la soberanía del poder legislativo quedaría en manos y sujetado a los caprichos y a las órdenes del presidente Donald Trump. Oye, Beatriz Pajés, tú comentas en tu editorial, cuando cierras en tu editorial, dice, se trataría de una rendición total y absoluta, algo inédito, nunca visto ni siquiera en los peores momentos en la historia del país. Rendimos la plaza, en pocas palabras. Efectivamente, y bueno, un historiador te podrá ser más preciso en este sentido, pero a mí me parece que podríamos estar en una situación similar a los peores episodios en que la soberanía nacional estuvo en riesgo. Recordemos simple y sencillamente el caso en la etapa del presidente Santana, Antonio López de Santana, cuando México tiene que ceder todo el territorio correspondiente a Texas, y donde pues hubo un doblado de manos, es decir, se dio esa secesión de brazos caídos, y donde el gobierno mexicano pues tampoco hizo nada o hizo poco para defender lo que era suyo, Rodolfo. Beatriz Pajés, cuando se hacen luego las bromas entre compañeros, cuando le pregunto a uno cuántos son 135 por 50, se da una cifra por decirla, y luego le contestas esa no es correcta, y te responden, ¿qué quieres, rapidez o precisión? Aquí, ¿qué hubo? La necesidad de sacar o de salvar al país ante la imposición de un arancel del 5%, y se da una respuesta a bote pronto de decir, hago lo que tú me digas, o qué debió de haber hecho Andrés Manuel López Obrador, aquel bravucón que era en campaña y que hoy en la presidencia se mostró como un dócil servidor de Estados Unidos. ¿Cuál, desde tu punto de vista, debió de haber sido la respuesta y la acción de México ante este inminente castigo que nos quiere imponer Donald Trump, porque no lo ha cancelado, nos puso a prueba durante 45 días? Pues mira, yo creo que aquí no hubo ni rapidez ni precisión, aquí lo que hubo fue miedo. Yo advierto que esta enorme docilidad, impresionante docilidad por parte del gobierno mexicano y específicamente del presidente López Obrador, por ceder todo y rápido
a lo que estaba pidiendo Donald Trump, bueno, pues te habla de que ahí en el fondo hay un temor por lo que sepa Washington respecto a la forma como López Obrador llegó al poder, pero lo que sí se advierte, Rodolfo, es de que fue una actitud temerosa, timorata, y con la idea de ceder todo para evitar que Donald Trump no solamente impusiera los aranceles, sino a lo mejor proceder en otros ámbitos con información que él tenga sobre algunas acciones que haya tomado este gobierno en otras materias, o incluso yo te diría de la forma en que llegó a la presidencia de la República el señor López Obrador. Y tal vez, Beatriz Pajés, tal vez tenga que ver con la relación que se hace el día de hoy de medios norteamericanos, en el sentido de que se está investigando a Enrique Peña Nieto, el expresidente de la República, con el que se dice o presumiblemente pactó Andrés Manuel la transición con Morena. ¿Crees que exista algo de por medio? Mira, yo creo que el pacto de impunidad, como se le conoce, me parece que cada día lo comprobamos, uno y otro día lo comprobamos. A mí es así que precisamente hoy en la mañanera, cuando un reportero le preguntó precisamente sobre esa nota que tú mencionas, donde Estados Unidos está investigando a Peña por el caso de sobornos en relación a una empresa de nombre Fertinal, yo creo que ahí fue evidentemente muy evasivo López Obrador, ¿no? Nuevamente recurrió a aquella frase de que si llevaremos a cabo una consulta para ver si los expresidentes deben de ser enjuiciados o investigados, pero lo cierto es que cada vez que se toca el tema de un alto funcionario del gobierno anterior, López Obrador es absolutamente evasivo. Esto demuestra que pues sí hubo un pacto que además en este momento pues se está cumpliendo no solamente en el terreno gubernamental, sino incluso en el proceso interno del PRI, Rodolfo, donde tenemos a un candidato aliado a López Obrador, que es el gobernador con licencia de Campeche, y que se supone que fue precisamente el candidato de López Obrador, ¿no? ¿Para qué? Pues para terminar de darle un tiro de gracia al partido PRI, ¿no? Sí, y un partido que tiene en este momento el mayor número de ciudadanos bajo su gobierno, y que curiosamente dice él, mejor conocido como Alito, el en este momento gobernador con licencia, presume de su gran cercanía con Andrés Manuel como si esa fuera su mejor tarjeta de presentación, cuando el partido, el PRI, el que construyó instituciones, debería de ser el más férreo opositor a Andrés Manuel, y resulta lo contrario. Así es, Rodolfo. Bueno, y además sabemos precisamente lo que sucedería en caso de que fuera Alejandro Moreno el que asumiera la dirigencia nacional del PRI. Eso significaría simple y sencillamente que la desaparición del PRI. Significaría convertir al PRI en cómplice de un proyecto eminentemente autoritario que está dedicado a destruir todas las instituciones democráticas. Ve en este momento lo que está ocurriendo con la reforma electoral que está proponiendo Morena para volver a concentrar todo el control de las elecciones en el gobierno, como si esto se tratara, como el siglo XXI fuera el siglo XIX, ¿no? Una concepción totalmente vertical, centralista, autoritaria, donde la democracia queda totalmente cancelada, sobre todo la democracia electoral, Rodolfo. Y entonces, de lo que se trataría, en dado caso de que el gobernador de Campeche llegara a la dirigencia del PRI, pues convertirlo en un aliado, en un cómplice, para precisamente consolidar el proyecto autoritario del señor López Obrador. Autoritario, yo me quedaría con esa palabra, Beatriz Pajés, porque pasamos de ser una colonia
a constituirnos supuestamente en un país independiente que en realidad terminó en un imperio, después en una república, y de la república pasamos al caudillismo, y del caudillismo pasamos a un partido o a una dictadura de partidismo, y ahora resulta que regresamos nuevamente a ese caudillismo porque López Obrador lo que está haciendo es eso, simple y sencillamente convertirse en un caudillo. Efectivamente, y además, bueno, yo te diría que ha elevado incluso los niveles del caudillismo y del autoritarismo, ¿no? Yo creo que ya podemos hablar perfectamente de una autocracia, ¿no? Sí, Beatriz Pajes, esto es muy grave. Lo importante es que nos mantengamos en contacto con personas con libre pensamiento como lo eres tú, y que además se atreve a decirlo y expresarlo como lo has hecho en tu editorial Calibre 45 de la edición 34 de la revista Siempre, que por cierto ya está disponible en todos los puestos de periódicos. Beatriz Pajes, eres muy gentil y muy amable. Al contrario, Rodolfo, un abrazo, gracias por la oportunidad. Un abrazo.